El cuerpo está formado por 60 elementos químicos. El 99% los forma el oxígeno, el hidrógeno, carbono, calcio y fósforo, que son los que más encontramos. El otro 1% se conforma de potasio, azufre, sodio, magnesio, hierro y cloro. En un 65% tenemos el oxígeno, del cual el 60% se constituye por agua, el carbono en un 18%, el hidrógeno en un 10% que junto al oxígeno se encuentra en forma de agua, y estos tres primeros elementos son los más importantes para la vida. El nitrógeno está en un 3% y se encuentra en los aminoácidos que forman las proteínas y los ácidos nucleicos de nuestro ADN. Luego el calcio en un 1,5% que es el más vital para nuestro desarrollo y muy importante en la regulación de proteínas. Se encuentra en los huesos y dientes. Y por último el fósforo con un 1%, el cual es muy importante para las estructuras óseas del cuerpo, pero también predominan las moléculas de ATP. Las principales reacciones químicas de nuestro cuerpo son respiración, transpiración, digestión, absorción y el metabolismo. La respiración es el proceso que nos mantiene vivos y consiste en la transformación del oxígeno en dióxido de carbono. En los pulmones se lleva a cabo el intercambio de estos gases con la sangre, que transforma la energía que debe ser consumida por las células. El oxígeno pasa de los pulmones a la sangre y el dióxido de carbono al revés. Tanto la sangre como los glóbulos rojos son transportadores de estos gases. Su reacción química es una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, lo que da 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua más ATP, que es energía. La transpiración es por donde el cuerpo se mantiene en una temperatura deseable o fresca. Consiste en la liberación de toxinas a través del sudor, el cual es un líquido salado que es expulsado a través de las glándulas sudoríparas que se encuentran a lo largo de la piel. El sudor es fluido y ácido y se compone de agua, sodio, amoníaco, urea, sales, azúcar y potasio.